Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Biblioteca Perdida, nuestro podcast para explorar las historias más fascinantes y sus significados ocultos. Hoy charlaremos sobre el Dark Romance, crímenes cometidos y actitudes romantizadas, además del funcionamiento cerebral en la persona joven. Para esto, tendremos de invitada a Valeria Martínez, especialista en guión y narrativa, tecnología de la imagen, además es docente de la lengua inglesa. Hola, hola Valky, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por venir a La Biblioteca Perdida. Hola, muchísimas gracias por invitarme y la verdad es que el tema que vamos a hablar hoy va a estar súper interesante, ya que no solo vamos a analizar pues el género como tal, sino también sus consecuencias, ¿verdad? A partir de diferentes cuestiones relacionadas a la neurociencia. El Dark Romance es un subgénero literario en gran crecimiento, el cual puede ser un eje preocupante en el desarrollo de la personalidad según la edad en la cual se lea y cómo se interpretan las acciones de los personajes. Además, hay muchos casos actuales que tienen una propuesta muy similar a lo que sucede en literatura de este subgénero. Para eso vamos a hablar sobre algunos de esos casos criminales, el funcionamiento cerebral y el desarrollo en los jóvenes. Sí, como nos comentabas anteriormente, el Dark Romance es un subgénero literario. Sin embargo, este subgénero pues ha existido desde hace mucho tiempo. Creo que uno de los mayores exponentes que tenemos hasta ahorita en la actualidad es 50 sombras de Grey, que realmente no hace tanto eco con lo que es una relación tóxica, sino más bien como todo este trasfondo sexual oscuro que ocurre en estos libros. Gracias a plataformas como TikTok, Wattpad y YouTube inclusive, se ha pues popularizado más el género entre lo que son los adultos jóvenes, especialmente entre mujeres. Y otra parte por la cual este género pues es un poco más sonado es por toda la creación de películas, ¿verdad?, en franquicia, las cuales pues prefieren traer relatos que ya existen para no tener que gastar en crear guiones y simplemente pues utilizan esas historias que son famosas en Wattpad y pues crean ya la historia a partir de eso. Entonces, por un lado tenemos este tipo de literatura que, como te dije, pues tiene una gran cantidad de fanáticas y declaran como su obsesión a estos personajes, especialmente al personaje masculino. Entonces también podemos decir que tiene detonantes, ¿verdad? Detonantes en cuanto a lo que puede y no puede ser una relación tóxica. Entonces, al final del día, pues podemos decir que no importa, ¿verdad?, si el personaje es manipulador, tóxico, misógino, inclusive abusivo, si la persona o el lector lo percibe como alguien atractivo físicamente, todas estas características se anulan, ¿verdad?, a partir de todos estos estereotipos que se estarían cumpliendo, y esos estereotipos se refuerzan aún más cuando ya se ve físicamente en la pantalla, porque claramente para hacer una adaptación de un libro de estos van a castear a un actor que sea bien parecido, que sea pues dentro de los estándares de belleza de ese momento. Entonces, a partir de pues visualizarlo más como una obra cinematográfica y apartar la imagen del libro, es aún más donde se da esta romantización, porque ya tenemos un elemento visual. Yo me di a la tarea de buscar un poco sobre un tema que usted mencionó y era sobre Wattpad como tal, y algo que logré identificar es la forma en la que se da la descripción de los personajes. Son páginas completas de descripción exacta para poder transmitir la imagen de una persona casi perfecta a nivel físico, y eso lo buscan trasladar para que la persona genere una relación directa o de afinidad con el personaje, y quizás ahí es donde inicia el primer punto o eje fundamental, que es esta relación que usted mencionaba. Sí, exactamente. Bueno, yo realmente toda mi adolescencia la viví en Wattpad, entonces puedo pues entender bastante lo que vos estás comentando, porque inclusive no solo se crean personajes ficticios en Wattpad, sino que se utilizan personas reales ya existentes. Por ejemplo, cuando yo estaba en Wattpad y navegaba en Wattpad, lo más top era Harry Styles. Entonces, todas estas historias romantizando cierto tipo de violencia o romantizando cierto tipo de relación, el lector o la lectora se lo podía imaginar ¿verdad?, físicamente con Harry Styles, porque ese era, ¿verdad?, eso es lo que uno le llama fanfic. Entonces, pues a partir de la creación de estos fanfics aparecen muchos libros que intentan pues describir de cierta forma un personaje que ya está existente. Inclusive tenemos un ejemplo como este, que es After, que After realmente empezó siendo un fanfic de Harry Styles, y cuando lo trasladaron a la pantalla claramente no podían decir que era Harry Styles, ¿verdad? Entonces le cambiaron el nombre de Harry a Harding. Entonces pues ahí vemos, ¿verdad?, un poco cómo la cultura pop también nutre
pues todo este círculo de romantización de un tipo de relación que no del todo es correcto, porque pues sí pueden tener algunos fanfics de Wattpad, sí pueden tener pues su parte amable con las relaciones, pero por lo general siempre se busca romantizar, ya sea tipo de conflictos, actitudes tóxicas, ¿verdad? Que eso pues es algo muy inherente en lo que es la plataforma. Algo muy importante también para mencionar es este tema en el cual vamos a entrar, enfocado directamente en la violencia y cómo en muchos casos, a pesar de tener muchas historias que son románticas y que están súper bien, no tienen ninguna problemática, es cuando se le incluyen o se le adjudican características violentas al personaje que en este caso tiene el rol principal. Yo estuve haciendo un poquito de investigación y dentro de los datos que logré encontrar es que se dice que Wattpad tiene más de 100 millones de usuarios en todas partes del mundo. Y de esos 100 millones, el 90% son personas lectoras y hay más de 50 idiomas en los cuales podemos encontrar las historias. Entonces, dejando de lado la parte de el funcionamiento de Wattpad o la parte de creación de historias, vamos a centrarnos directamente en la violencia como tal, que fue un tema que usted investigó y que nos gustaría bastante escuchar. ¿Cómo se romantiza esta violencia? Y observando también que estamos hablando de un 90% de personas lectoras y solo un 10% de personas escritoras. Tienen versiones en múltiples idiomas, como mencionábamos antes, sin dejar de lado el español y el inglés, que son de las más grandes. Sí, inclusive creo que algo que influye bastante es la facilidad de publicación, porque no necesitas una editorial, no necesitas pues de alguien que te guíe, vos simplemente llegás, escribís, publicás como si fuera un Word. Inclusive, bueno, no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de entrar a Wattpad como escritor, pero es súper fácil porque usted va escribiendo sobre la página y lo publica. Entonces realmente es esa accesibilidad que le da, y también a los lectores, que claramente no tienen que pues comprar o embolsar de su dinero para poder leer. Y sí, bueno, también se da mucho esto, ¿verdad?, de la romantización de la violencia en este caso, pues los protagonistas de la mayoría de estas historias a menudo exhiben comportamientos abusivos como control extremo, manipulación emocional y violencia. Entonces podemos ver que de cierta forma intentan justificar estas actitudes. Tenemos dos tipos de arqueotipos de personajes que se representan en su mayoría como personajes masculinos. Tenemos lo que es el chico malo, que pues muestra celos extremos, un comportamiento controlador, que es presentado como que es un hombre apasionado y protector. Entonces aquí pues se reconoce como abusivo, pero se le dan características de que es un hombre protector para apaciguar esos elementos de abuso. También tenemos pues el hilo conductor, que puede ser rendición por amor. Entonces es como de que I can fix him, ¿verdad? De que la protagonista, su fin ideal es arreglar todos estos trasfondos que tiene este personaje, en su mayoría hombres, que entonces pues muestra una rendición a partir de que ella pues con el amor puede curar esas características abusivas, lo que lleva más adelante, como vas a comentar, ¿verdad?, de normalizar estas situaciones, de normalizarlos desde una edad muy temprana. Entonces aquí podemos ver que el amor justifica el que esa persona sea así, o que puede cambiar estos comportamientos tóxicos. Igualmente, hablando un poco de las consecuencias a partir de la exposición de este tipo de material, tenemos lo que es la normalización de la violencia, que es lo que ya venimos pues hablando un poco, que estos relatos pueden llevar a los lectores a aceptar la violencia y el control como parte normal de una relación amorosa. También tenemos lo que son las expectativas irrealistas totalmente, ya que los adolescentes pueden desarrollar expectativas poco realistas sobre el amor y las relaciones, creyendo que el drama y conflicto son necesarios para una relación apasionada. Y además de esas expectativas irrealistas también tenemos lo que es la parte física, ¿verdad?, que se describen a estos hombres y a estas mujeres como personajes que están basados en actores y actrices. Y finalmente tenemos también un tema muy de la mano, que es la tolerancia a la toxicidad, donde esta exposición constante a relaciones tóxicas puede aumentar la tolerancia hacia estos comportamientos en la vida real, llevando a los jóvenes a aceptar comportamientos abusivos o disfuncionales en sus propias relaciones. Entonces aquí es donde yo te pregunto, y también les pregunto allá a las personas que nos están oyendo en casa, ¿hasta qué punto este tipo de literatura está moldeando las percepciones y expectativas de las relaciones en la vida real en el público juvenil? Porque
realmente siento que es un tema que viene estando presente desde hace muchos años. Imagínense, desde que yo estaba en el colegio, que yo leía fanfics, hasta ahora, pues están todas esas franquicias cinematográficas que reproducen esta misma fórmula. Entonces, realmente estamos preparados como adultos y como sociedad para enfrentar todas estas consecuencias a largo plazo del consumo excesivo de esta clase de literatura. Una pregunta muy interesante porque se relaciona directamente con el comportamiento juvenil. Cuando estamos hablando de jóvenes, ellos todavía se encuentran evidentemente en desarrollo y hay 3 partes en el cerebro que están en este crecimiento. 2 más que una. En este caso, tanto el núcleo de accumbens como la amígdala, que son 2 zonas en el cerebro, se encuentran en un crecimiento desmedido, y la corteza prefrontal es alguna que se está quedando un poquito más rezagada y que termina de desarrollarse hasta los 30 años, pero es la corteza prefrontal la que se encarga de controlar las 2 anteriores, la amígdala y el núcleo de accumbens. Los jóvenes, al tener este desarrollo, crecimiento hormonal y desmedido tanto en el núcleo de accumbens como en la amígdala, son más susceptibles a emociones, a angustias, agresiones, miedos y demás. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando tienen un estímulo específico, ya sea por literatura, por actitudes, por miedos, se empieza a moldear. Por eso se dice que en esta edad hay plasticidad en el cerebro. Es como si continuáramos siendo una esponja. Si tenemos este tipo de literatura tan compleja como sería el dark romance y los jóvenes se encuentran en un desarrollo constante, adquieren casi por ósmosis algunas características y no nos damos cuenta de eso. El núcleo de accumbens se relaciona muchísimo con la parte de la búsqueda del riesgo. Hay una subestimación de los peligros, no comprenden el peligro como tal y se arriesgan mucho. Hay una impulsividad muchísimo mayor y el cuerpo se vuelve súper hedonista. ¿Y qué es el hedonismo como tal? Es una búsqueda del placer constante. Hay un desarrollo mayor o una liberación mayor de la dopamina. Entonces tenemos a jóvenes que van a buscar mucho el peligro, muchísimo la impulsividad y además buscan el placer constante. Además tenemos la amígdala, que es una parte un poco más emocional. Es cuando le decimos a un joven: hey, esa camiseta quizás no se le ve muy bien, y siente esto como un ataque, como una agresión inmediata y siente hasta terror. Esto sucede muchísimo por esta parte del desarrollo excesivo en la amígdala y que no se encuentra controlada directamente por la corteza prefrontal. Cuando la corteza prefrontal termina de desarrollarse aproximadamente a los 30 años, ya regulamos todas esas emociones, pero se da muchísimo más en la parte de la juventud. Como está subdesarrollada, no ha terminado de desarrollarse en la juventud, son muy poco reflexivos, hay muy poca creatividad o baja creatividad. Entonces en muchas ocasiones adquieren rasgos personales de todo lo que se encuentra alrededor y hay un bajo aprendizaje basado en la experiencia. No son como un adulto que cuando comete un error, algunos aprenden de ese error, sino más bien que tienen la oportunidad de adquirir características de lo que observan, de lo que leen y las vuelven suyas. Acá es donde se encuentra esta problemática, que es el dark romance realmente incide en el comportamiento de ellos. Podemos observar que si son una esponja y que están constantemente adquiriendo información para moldear la personalidad, porque el cerebro es, como mencionábamos antes, moldeable, hay plasticidad en el cerebro, quiere decir que algunos géneros literarios van a tener mayor incidencia que otros. Y si tenemos géneros literarios que normalizan la agresión o las actitudes tóxicas, estas pequeñas características pueden ser tomadas sin tan siquiera darnos cuenta. Hay algunos libros que evidencian totalmente esta problemática. Por lo general, los más famosos son los que se han trasladado a la gran pantalla, y bueno, aquí te comparto varios ejemplos. Uno que es bastante sonado, que es A través de mi ventana y también A través del mar, pues son 2 libros juntos. En este caso, la historia se centra en Raquel, una adolescente que ha vivido toda su vida enamorada de su vecino Ares y se encuentra en una situación inesperada donde pues su sueño de convivir con él se vuelve realidad a partir de que le pide la clave del internet. Ya ahí vemos un poco también como criticando la forma en la que se llevan los hechos, porque realmente carecen de mucha lógica y carecen como de una línea narrativa pues interesante. Entonces pues a partir de esto, Ares, que es el chico popular, enigmático, muestra
muestra una actitud posesiva, entonces como que esto que era el sueño de ella de estar con Ares, pues se transforma más bien en una pesadilla. Entonces podemos ver que esta historia explora las dinámicas, ¿verdad?, que hay en el deseo y en el control de una relación, que comienza con la promesa de amor y termina con una serie de desafíos emocionales. Inclusive con solo analizar el nombre del personaje masculino, Ares, podemos ver ya que nos incita, ¿verdad?, a pensar sobre esta historia, porque claro, ¿verdad?, Ares, dios de la guerra, ira, ¿verdad?, agresión, ya nos da una pizca de lo que puede tratarse la historia. Aquí podemos ver y evidenciar diversas consecuencias, como lo es la violencia en la relación. En este caso, Raquel y Ares tienen una relación donde se incluyen elementos muy destacables de control, posesividad por parte de Ares, aunque no es explícitamente violento, sí muestra estos rasgos de violencia psicológica. Luego, lo que sería pues Fabricante de Lágrimas, que hace poco salió una adaptación en Netflix, si no me equivoco. En este caso, Valeria, una joven que busca justicia y enfrentar problemas personales profundos, encuentra su vida aún más complicada cuando se enamora de Adrián, un joven con un pasado oscuro y súper problemático. Es que no tiene idea lo problemático que es en estos libros e inclusive en la película. Se muestra tal y como es en la gran pantalla. Entonces, a partir de esta búsqueda de la verdad de la personaje principal, pues entrelaza esta búsqueda con su relación con Adrián, creando una narrativa pues muy llena de manipulación emocional y conflictos intensos. En este caso también, ¿verdad?, vemos violencia en la relación. Esta relación está marcada por manipulación y conflictos emocionales profundos. Aquí también podemos evidenciar que a partir de todo esto podemos tener como consecuencia que aprendan a asociar la pasión con la manipulación y la venganza, normalizando estos elementos que pueden ser destructivos en relaciones. También tenemos la saga que te estaba hablando antes, ¿verdad?, que se llama After, que como te digo, pues nace de Wattpad y originalmente nace a partir de un fanfic de Harry Styles, pero diversas franquicias vieron la oportunidad de producir películas a partir de esta obra literaria y pues claramente tienen que cambiar el nombre, ¿verdad? No iba a quedar como el personaje principal Harry Styles, entonces aquí fue donde cambiaron el nombre del personaje principal. Aquí nos habla de la historia de Tessa y un estudiante, ¿verdad?, que se llama Harding, que es un chico con comportamiento problemático y un pasado turbulento, pues tiene una mala relación con el padre, tiene ataques de ira así súper increíbles. Es que, o sea, es una cosa, Dios mío, es fatal. Entonces, pues la relación de ellos está llena de conflictos y tensiones. Inclusive hay una parte en el libro donde Tessa pues quiere cumplir su sueño y su sueño involucra pues ver como un amigo de la universidad y Harding se enoja por eso. Harding se enoja porque ella quiere cumplir su sueño de seguir escribiendo. Entonces, pues ahí vemos cómo está muy relacionado pues este tipo de relación, de no dejar que la persona se supere. Y pues Harding realmente se caracteriza mucho por abusos emocionales y verbales que desafían los límites saludables del personaje principal, que es Tessa. En este caso tenemos a Harding mostrando un comportamiento abusivo increíble. Es que de verdad, cuando te digo que es la película, es mucho más gráfica que el libro inclusive, y podemos ver aquí cómo se normaliza eso. ¿Por qué? Porque Harding, el actor que eligieron y también como lo describen en el libro, es una persona que puede ser estéticamente agradable a la vista de un adulto joven. Se tiende a romantizar eso cuando realmente no tiene por qué ser así. Tenemos uno que es súper famoso, no sé si has escuchado sobre 3 metros sobre el cielo. Sí, he tenido la oportunidad de ver 3 metros sobre el cielo y también algunas escenas de la película como tal, y ha sido bastante complejo porque he notado actitudes en los personajes bastante agresivas. Sí, en este caso la historia sigue a este personaje joven, rebelde y problemático, y a Babi, que es una chica de una familia adinerada con una vida con un poco más ordenada. Entonces podemos ver una dicotomía entre los personajes. Esta dicotomía entre las situaciones y los contextos de los personajes genera conflictos a partir de estas situaciones. En este caso, el personaje principal desde el inicio se muestra como una persona bastante iracunda, con rasgos de agresividad y de toxicidad que, bueno, si has tenido la oportunidad de ver la película, ¿verdad?, se muestra desde el inicio y pues se ve muy normalizado. El personaje Babi pues perdona siempre todas las ocurrencias del personaje masculino, y que esas ocurrencias van desde pelearse en la calle con alguien, desde pues pelearse con alguien a quien le debe dinero, pelearse en un bar, pelearse con la familia. Es que este personaje pasa metido en conflictos y ella solamente decide perdonarlo cuando llega el conflicto de ella con él, de que se vuelve una persona agresiva. Entonces aquí podemos
podemos ver que demuestra comportamientos súper problemáticos, mostrando tendencias violentas y destructivas. A partir de esto podemos decir que tiene como consecuencia que puedan idealizar el drama y la intensidad de las relaciones como algo pues romántico, o viendo la violencia como parte aceptable de una relación apasionada. En el caso de 3 metros sobre el cielo, pues existe una relación de estira y encoge, ¿verdad? Pasa esto, pero luego el personaje masculino hace esto, entonces cancela lo otro, y así se va, pues las 2 películas se van en eso. Y esos serían pues los ejemplos que les traigo hoy con respecto a literatura de este tipo. Claramente hay muchos más referentes que no cuentan con su adaptación cinematográfica, pero sin embargo estos son los más populares debido a eso. Inclusive hay una gran problemática de que muchos de estos se venden, es que todo es parte de la estética, ¿verdad? Porque hay algunos que se venden con la cara de dark romance. Entonces vemos las carátulas de los libros pues oscuras. Podemos poner de ejemplo 50 sombras de Grey, ¿verdad? Que la portada es negra con un antifaz y pues cuestiones alusivas a esto. Sin embargo, hay algunos, por ejemplo After, la portada original es de colores cálidos, es de colores pues un degradado como de morado a naranja, y las letras aquí After, ¿verdad? Escritas en cursiva, y pues que uno no pensaría que es un libro que muestra tanta violencia. Existen más libros que tal vez pueden pasar desapercibidos de que no son parte de este género por la forma estética en la que está compuesta su carátula, pero claramente hay muchos más que inclusive pues todavía existen en la plataforma de Wattpad y se siguen alojando dentro de este sitio web. Claro, y algo muy interesante y un tema también muy importante es cómo se puede trasladar esta problemática de comportamientos a la realidad, y para eso les traigo una noticia que se ha vuelto muy viral en los últimos meses, y es sobre el joven Wade Wilson, quien lamentablemente le quita la vida a 2 jóvenes por quizás un arranque de enojo, problemáticas con ira, exceso, abuso de sustancias. Y sucede lo siguiente. ¿Por qué traemos este tema? Porque se romantiza el hecho de el hombre realizando estas actitudes, y el término que mencionábamos al inicio, el famoso I can fix him, puedo arreglarlo. ¿Qué sucede por acá? Estos son fuentes del New York Post que indican que Wade Wilson ha recibido más de 4,000 mensajes estando en la cárcel de personas que le indican que quieren estar con él, y también la policía indica que ha rechazado un aproximado de 200 solicitudes de imágenes inapropiadas que se le envían a él. Entonces hay una romantización de lo que él realizó por un atractivo físico, y eso fue lo que se hizo muy viral. Un hombre alto con diversos tatuajes que tiene esta cierta presencia y que genera este tipo de, lo que mencionábamos antes, personaje de chico malo entre comillas, y cómo a pesar del crimen tan atroz que comete se romantiza. ¿Acaso está realmente relacionado con este tipo de historias? ¿Es el humano capaz de perdonar algo tan complejo como el quitar la vida a personas por el simple hecho de creer que podemos arreglar a esta persona sin tan siquiera conocer realmente las problemáticas? Lo que las personas no sabían es que en su juventud había tenido problemáticas de esquizofrenia, abuso excesivo de sustancias, y que todo esto fue dañando su comportamiento. Acá no existe un I can fix him, acá existe un es necesaria ayuda psiquiátrica, ayuda psicológica, y va muchísimo más allá de romantizar a una persona por su físico. De esta manera traemos un poco sobre este subgénero, el dark romance, la forma en la que se puede desarrollar y cómo una persona joven y también muchos adultos pueden adquirir diversas características sin darse cuenta al normalizar diversas actitudes. Sí, claro, pues la repetición de estos comportamientos tóxicos en los medios, como vos decías, ¿verdad? Exactamente, esto es replicar lo que se ve en ficción en la vida real, pero ya en la vida real hay una cuestión de peso, que es personas involucradas que lastimosamente perdieron la vida, y pues existe esta romantización. Inclusive creo que también hay un caso que es como al revés, que más bien era una joven que tuvo un intento de atentado en una escuela o colegio de Estados Unidos, y pues que los hombres también le escribían cosas y estaban a favor de ella solamente por el hecho de que era atractiva físicamente. Es realmente triste ver cómo esos elementos se trasladan a la vida real y terminan romantizando una situación que pues dejó a familias en un estado vulnerable solo por el simple hecho que esta persona era estéticamente atractiva, lo cual nos lleva pues a concluir que una exposición temprana a este tipo
de lectura, ese tipo de cinematografía puede influir en la forma en cómo se ve el mundo posteriormente de este desarrollo. Entonces sí, yo creo que ya sea uno como adulto, es importante velar por lo que las personas a nuestro alrededor ven, más si son personas menores de edad, porque considero que es importante el entender qué clase de literatura se está poniendo de moda en estos momentos, porque cuando yo estaba en el cole, lo que nosotros veíamos, escuchábamos y leíamos eran los Juegos del Hambre. Ahora es After, ahora es A través de mi ventana, que es totalmente opuesto y pues refleja cómo se ha transformado la sociedad hasta este momento, hasta el punto de romantizar el abuso. Completamente de acuerdo, Valky. Muchísimas gracias por participar de este episodio de la Biblioteca Perdida. Esperamos tenerla con mayores temas enfocados en literatura, historias y demás. Muchísimas gracias nuevamente por venir y formar parte de este podcast. Estoy súper agradecida de poder compartir esta información con ustedes y de un tema tan sensible y poder abordarlo de la mejor manera. Nos vemos. De esta manera finalizamos con nuestro capítulo número 3. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final, escuchar, compartir, suscribirse y por supuesto participar en los comentarios. ¿Consideran ustedes que es necesaria la restricción de edad? Quizás ser un poco más estrictos con el tipo de literatura. En la Biblioteca Perdida ingresan todos los libros. Lo importante acá es analizarlos de la mejor manera, de forma objetiva y tomar diversas características para continuar con este desarrollo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.